Welcome, good morning. This is the School to Career Spanish Language Career Series, and we are here today with Consul Navarro from the Mexican Consulate. So, thank you. I am so glad to be with you this morning and during the possibilities that you see me and learn something about diplomacy. Buenos días a todos. Me han pedido que haga esta sesión en español y es un gusto para mí hablarles sobre una opción profesional, eh, sobre la oportunidad de desarrollarse después de terminar el high school y buscar estudiar una carrera hacia la diplomacia, que es una opción profesional. Eh, Me gusta mucho hablar de esto porque yo soy una persona que se dedica a la diplomacia. Soy la cónsula adscrita, la segunda en mando en el Consulado de México en Portland, Oregon actualmente, y llegué aquí en el 2018 y estoy en funciones en mi puesto en el Consulado de México. Soy miembro del Servicio Exterior Mexicano, es decir, el servicio civil de carrera de México dedicado a la diplomacia. Así es que con mucho conocimiento de esto les puedo hablar de la opción profesional de convertirse en su vida futura en diplomáticos. Em, Me gustaría, si podemos seguir la presentación, espero que les sea de utilidad como una nota al margen de lo que voy diciendo y de lo que pueden ver por escrito en la pantalla que se comparte y espero pueden ver. Entonces, la diplomacia como opción profesional. Si ustedes están pensando qué podría yo estudiar y qué me gusta hacer, bueno, ¿qué se necesita para ser diplomático? Ahí está la pregunta. ¿Qué se necesita para ser diplomática en femenino o diplomático? Si son ustedes hombres, varones. Y ahora, en fin, esta opción profesional, ¿qué necesita una persona para convertirse en hacer un ejercicio en la diplomacia? Bueno, necesita conocimientos de historia de tu país, no importa de qué país seas, tu nacionalidad y tu país es al que podrías representar trabajando para convertirte en un diplomático o diplomática. Estudios de política internacional, saber mucha historia, mucha política internacional, aprender derecho internacional, leyes que rigen al ámbito internacional de las naciones. Es muy importante. Algo que sí no es tan indispensable si se quieren dedicar a la diplomacia son las matemáticas. Si no son buenos para hacer matemáticas o ciencias exactas, como la biología, no lo van a necesitar estudiar si quieren estudiar diplomacia. Se necesita también gusto para conocer otras culturas y ser tolerante a lo distinto. Si tienen la capacidad de aceptar a los seres humanos de todo el mundo tal como son, no importa su color de piel, no importa su altura, su conflexión, su tamaño de nariz, de color de ojos, todos los seres humanos somos iguales independientemente de la apariencia que el cuerpo físico nos da. Y si tenemos la capacidad de tolerar y conocer a los seres humanos por lo que tenemos aquí y acá, esa es la tolerancia para poder tener relaciones entre personas y entre países. Relaciones internacionales son relaciones finalmente entre las personas. ¿Y qué más se necesita? Pues una carrera universitaria y de preferencia estudios de posgrado, maestría, un doctorado o estudios de cursos de especialización en temas diplomáticos y de política internacional también. Es decir, las carreras universitarias en ciencias sociales como una licenciatura en relaciones internacionales, licenciatura en derecho, me refiero a un bachelor degree en derecho,
en política, en ciencias sociales, sociología, administración pública. En esas áreas es el bachelor degree que tendrían que estudiar para convertirse en diplomáticos. Es importante hablar de esto, historia de tu país. El país que puedas representar depende de la nacionalidad que tengas. Normalmente la diplomacia no admite a los dobles ciudadanos. Hay que elegir, digo, puede tener ese derecho, pero en la diplomacia se admite una sola nacionalidad para poder ejercer la diplomacia y representar los intereses de un solo país ante los demás o ante organismos internacionales. Bueno, ¿qué hace una diplomática o un diplomático? ¿A qué se dedican? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Bueno, nos dedicamos a buscar mejorar las relaciones entre nuestro país y otros, a procurar el bienestar de los nacionales en otro país. En este caso, yo como cónsul de México me dedico a procurar el bienestar de los mexicanos que viven en el estado de Oregon y el sur de Washington, los que decidieron migrar y establecer su vida y residir en Oregon, son a los que yo como cónsul me dedico a procurar su bienestar. ¿De qué maneras? Bueno, dando asesoría en materia legal, porque las personas que vinieron mexicanos que vinieron de otro país no conocen las leyes del estado de Oregon o en general de los Estados Unidos. Así es que como cónsul de México es mi obligación estudiar esas leyes y ayudar orientando a las personas. Tan simplemente como decir, usted no debe conducir sin una licencia de manejo. Hay que obtener su licencia de manejo en el DMV. Estos son los requisitos. Acuda a las oficinas de DMV a obtener su licencia para manejar. Hay que estudiar un examen y hay que, estudiar y presentar un examen del reglamento de tránsito del estado de Oregon y también hay que hacer un examen práctico de manejo al volante. Entonces, orientando a los mexicanos sobre eso, aquí es una manera de procurar su bienestar como extranjeros que decidieron vivir en otro país. A eso se dedican principalmente los cónsules. También los diplomáticos que trabajan en embajadas, también se hace eso en las embajadas. Fomentar los intercambios políticos, culturales, económicos entre un país y otros. Es una gama muy amplia. Los intercambios políticos, pues las relaciones entre los presidentes, los gobernadores, eh, incluso los alcaldes de un país y en otro, es lo que buscamos. Los diplomáticos tratamos de que se reúnan, de que viajen y se junten. Ahorita es una época de pandemia, lo sé, y no, los viajes están muy limitados, pero por eso tenemos estos medios remotos como el que estamos usando ahora para comunicarnos. Así es que las reuniones virtuales telefónicas, por Zoom, por teléfono, son las que fomentamos para que haya cercanía y comunicación y entendimiento entre las personas, las autoridades de nuestro país, al que representamos, y los otros países del mundo. Bueno, trabajar para construir relaciones de paz y no de guerra. Ahí sí los diplomáticos nos diferenciamos muchísimo de los militares. Parece que nuestra carrera más o menos es en trabajo de rangos, y ahorita les explico qué es eso, pero los militares y los diplomáticos seguimos una carrera por escalafón, es decir, que los puestos o los cargos, el tipo de trabajo va uno teniendo un grado y luego uno más arriba y uno más arriba, hasta, por ejemplo, los militares convertirse en generales y los diplomáticos rangos arriba hasta convertirnos en embajadores. Sin embargo, los diplomáticos realizamos un trabajo para construir la paz
siempre en negociaciones para mantener unas relaciones en paz. Y los militares, pues cuando ya hay una acción hostil, se dedican a trabajar en la guerra. Esa es la gran diferencia entre los dos eh, eh, servicios de carrera. Bueno, eso es lo que hace un diplomático, una diplomática a grandes rasgos. ¿Qué tipos de trabajo hay? Los diplomáticos somos personal del servicio exterior de cada país. Es decir, hay dos convenciones internacionales que regulan el trabajo diplomático de un país a otro. Entonces, cada país tiene personal diplomático que va a representarlo a los demás países del mundo. Por ejemplo, aquí en Portland hay consulados de México y de Japón, pero otras representantes de otros países. En Washington hay más de 100 embajadas de países del mundo que tienen en Washington, D.C. a sus diplomáticos para relacionar a sus países con Estados Unidos. Normalmente somos personal de carrera. ¿Eso qué significa? Que vamos en esos rangos que les acabo de mencionar para llegar a ser embajadores, que es, digamos, el final de la carrera en escalafón. Las dos convenciones que regulan la carrera diplomática son la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Estas convenciones, escritas por allá de los años 60 del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, hablaban de un trabajo diplomático con rangos de carrera que habría que estudiar un diplomático que empieza desde ser tercer secretario, tercer secretaria, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, ministro, consejero y embajador. Son rangos que en la Convención de Viena ustedes pueden ver, y en la Convención de Viena de Relaciones Consulares están cónsul de tercera, cónsul de segunda, cónsul de primera y cónsul general. A grandes rasgos, ustedes pueden ver. Entonces son puestos que, por supuesto, cargos que, por supuesto, las personas pueden ir ascendiendo y implican mayores responsabilidades, pero también mejor sueldo. Ustedes aspiran a ir ascendiendo para obtener mejores salarios, como en los trabajos, ¿no? Convertirse de supervisor a manager es una mejora en responsabilidades y también en salario. De esa manera, similar, los diplomáticos desarrollamos la carrera. Pero hay una gran diferencia. Los diplomáticos somos nómadas. Ustedes espero que hayan estudiado que los nómadas se mueven de lugar para vivir. Así es que los diplomáticos nos cambiamos de ciudad o de país para ejercer los intereses de nuestro propio país. Así es que la diplomacia, si les gusta y si piensan ser diplomáticos o diplomáticas, es ser cónsules o embajadores, tienen que tener el gusto por viajar, por trasladarse, por imaginarse viviendo en otro país, con otra cultura, con otra comida, hablando idiomas. Estudiar idiomas es una habilidad muy importante para dedicarse a este tipo de trabajo. Hay que estudiar idiomas, cuando menos, además de la lengua materna, la que hayan aprendido con su madre o su padre de pequeños, y por lo menos 2 idiomas más. Si ustedes ya, que los que me escuchan aquí, han aprendido español e inglés, ya han avanzado mucho, que cualquier, por ejemplo, ciudadano hindú que solo sabe un dialecto de la India y que para ser diplomático tiene que aprender inglés, tiene que aprender francés y tiene que aprender algún otro idioma. Entonces el reto para ustedes
puede ser más fácil si ya saben español y ya saben inglés. Les falta un tercer idioma, así es que pueden ir pensando en dónde, cuántos millones de habitantes hablan los otros idiomas del mundo y viendo los idiomas o los lenguajes de Naciones Unidas. Por ejemplo, el chino es el que más hablan los seres humanos en este planeta, el chino mandarín. El idioma español es uno de los más hablados en el planeta. El inglés, el francés, el ruso, el chino son los idiomas más hablados, pero, por ejemplo, el portugués se habla en Portugal y en Brasil. El italiano es uno de los más europeos, pero se ha limitado a solo la península de Italia. Así es que entre más seres humanos y más países hablen esos idiomas, son los idiomas más recomendables. Bueno, pero sí, hablar idiomas es muy importante. Bueno, entonces, los diplomáticos pueden ser cónsules y embajadores y representar a su país en embajadas y consulados o ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la UNESCO, la OEA, incluso organismos internacionales más pequeños, y siempre un país requiere de sus representantes en esos foros internacionales para defender sus intereses. Entonces, ¿qué más les podría yo decir que se necesita para ser diplomático? Bueno, disponibilidad para ser tolerantes, para conocer otras culturas, para viajar y residir en otros países, cambiar de clima, cambiar de ambiente. Yo, por ejemplo, tengo un par de años y medio viviendo en Portland y vengo de trabajar en la isla del Caribe de Puerto Rico. También trabajé en la Florida, en, en California y en Australia. También estuve 4 años trabajando en Australia, así es que ese cambio de entorno, de ambiente, de lugar, es muy importante tener la disponibilidad para cambiar de lugar, de país. Espero que ustedes se imaginen representando a su país en Japón, viviendo en Japón, comiendo comida japonesa y trabajando para los intereses de su propio país. Esa es la dimensión del trabajo de un diplomático. Es de los trabajos mejor pagados en el mundo, eso sí, de los trabajos mejor pagados en el mundo. Y por cada país realmente son un grupo selecto, eh, personas que saben cultura general y que leen mucho, es de una de las intereses, que leen mucho en temas sociales, políticos, internacionales. Así es que pues todos estos componentes son vitales para dedicarse a la diplomacia. Es un trabajo muy interesante, es un trabajo de amplitud de mente, no es un trabajo rutinario, es un trabajo muy diverso, es la cercanía con personas de todos los niveles. Yo conozco a varios alcaldes de Oregon, conozco a la gobernadora Kate Brown, y mi trabajo diplomático me lleva a tener que estar relacionándome con estas autoridades para vincular a mi país, México, con el estado de Oregon como cónsul. Así es que si a ustedes les suena bien hacer eso, los invito a que estudien para convertirse en diplomáticos de sus países. Les invito a que ya estudien idiomas y que puedan seleccionar una carrera universitaria para poderse convertir en diplomáticos. Es una carrera muy, muy interesante que yo llevo 30 años de llevar a cabo, y les puedo decir que tiene uno una vida muy agradable, una vida económica estable,
y una posibilidad de conocer este planeta que habitamos. Así es que espero que no los haya aburrido y que les interese trabajar en la diplomacia de sus países en un futuro. Esfuércense por estudiar y lo van a lograr. Bueno, muchas gracias y me interesaría mucho pues que se queden con mis datos, que sepan que voy a compartir, ustedes me pueden encontrar, estoy en el Consulado de México en la ciudad de Portland. Si lo buscan en cualquier buscador, pueden dar con el Consulado de México, que estamos ubicados en el centro de Portland, en la esquina de la Avenida 12 y la calle Jefferson. Ahí está el Consulado de México y con mucho gusto podría yo resolver preguntas que me puedan dirigir a mi correo electrónico, que dejaré en manos de la profesora Heather para que los que quieran interesarse por hacerme más preguntas lo hagan. Muy bien, pues por mi parte creo que con esto concluimos para no aburrirlos. Sé que el tiempo es importante. Esperemos que les haya interesado dedicarse a esto. Pues muchas gracias. Thank you so much. Professor, I think I've